es amar. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad presentamos Creo, Señor, yo creo. Juntos profundicemos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Escúchanos y conoce más sobre nuestra fe católica. Muy buenos días, queridos hermanos, sean bienvenidos a una emisión más de su programa Creo, Señor, yo creo, que llega a ustedes gracias a la señal de los 105.3 Radio Católica, el esplendor de la verdad. Damos gracias al Señor por permitirnos estar una vez más con ustedes. Este es su servidor en Cristo, el seminarista Walter Fajardo, y en controles nos está acompañando nuestro hermano Luis Montenegro. Vamos pues a dar inicio al programa de este día. Bienvenidos pues a su programa Creo, Señor, yo creo, en el cual abordaremos el día de hoy este tema sobre la Eucaristía que hemos venido desglosando a lo largo de capítulos anteriores, el sacramento fundamental de nuestra fe, y que estamos desmenuzando acá en el programa para comprender lo máximo posible de este misterio de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, de las palabras contenidas en el discurso del pan de vida, y pues la fe católica en la presencia de nuestro Señor en las especies eucarísticas. Ya en el programa pasado hablábamos de cómo San Pablo, dentro de su enseñanza, precisamente nos hace saber que lo que está contenido en el pan y en el vino es cuerpo y sangre de Cristo. Por eso nos advertía él que debíamos discernir bien que ahí en ese pan y en ese poco de vino estaba presente el cuerpo y la sangre del Señor. Y por eso quien comía ese pan sin discernir, o quien lo comía en pecado, como dicen otras traducciones, pecaba contra el cuerpo y la sangre del Señor. No se pecaba contra el pan, no se pecaba contra el vino, sino contra el Señor que estaba presente en el pan y en el vino. También nos advertía el apóstol Pablo y nos hacía ver, hermanos, ¿acaso este pan que compartimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? ¿Y este cáliz que compartimos y bebemos no es comunión con la sangre de Cristo? Y nos hacía esta pregunta. Y esta pregunta tienen que hacérsela especialmente ustedes, hermanos no creyentes, que muchas veces han caído bajo la red del fanatismo. Y el fanatismo va naciendo en la persona cuando bloqueamos la lógica en el pensamiento y le damos lugar solo al sentimiento. Muchas veces en los sistemas doctrinales no católicos donde van creciendo, prima el sentimiento y se les va repitiendo una idea una y otra vez, como lo que hicieron los nazis, repetir una mentira tantas veces que la gente terminó creyendo que era verdad. Y esto les hacen creer a ustedes dentro de las iglesias no católicas. Pero sería bueno que usted, hermano no católico que me escuche, hiciera un alto y se preguntara, ¿realmente lo que me han enseñado dentro de esta fe no católica es la verdad? ¿Es lo que la Biblia transmite? ¿Es lo que enseña la palabra de Dios? Ponerse sobre todo a contemplar este misterio de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Esto la iglesia lo ha discernido, lo ha meditado, lo ha cuestionado y ha respondido a esas preguntas. Porque la fe de la iglesia toca también los aspectos de la razón, toca también el aspecto de la lógica. No es que se encierre y dice, es que las cosas son así porque así son y punto. No. Y la iglesia misma a lo largo de los siglos, cuando en algunas posturas teológicas se tendió a irse fuera de lo que la lógica indicaba, la iglesia misma pidió perdón por ello, porque había un error. Pero en esto que la iglesia ya ha dado una enseñanza dogmática, una enseñanza de fe que no puede cambiar, que es inmutable, nosotros debemos aceptar desde el entendimiento, desde la razón y desde la fe lo que la iglesia nos propone.
Mientras que ustedes, queridos hermanos, muchas veces solo se encierran en un sentimiento, en una postura sentimentalista, se abrazan a una idea sin darle lugar a la discusión racional por medio del diálogo. Yo les invito a que a través de este programa, si usted lo está escuchando, pues se abra al diálogo e intente comprender lo que nosotros como católicos hemos venido defendiendo y exponiendo desde hace 2000 años y que ustedes apenas desde hace menos de 4 siglos están poniendo en duda, contradiciendo la fe de la Iglesia fundada por el Maestro, por Jesucristo el Señor. Soltemos estos pensamientos fanáticos y entremos en un diálogo razonable donde ciertamente prime la fe, pero sin obviar el argumento racional, que debe ser parte de esta verdad de nuestra fe. Porque Dios, el Dios de la fe, es el Dios que ha dotado al hombre de la razón, le ha dotado de inteligencia y le hace posible al hombre descubrirle también a través de la razón. Por eso no podemos ser fanáticos ni fideístas. No, debemos ser personas equilibradas en nuestras creencias. Por eso es importante la formación, para depurar de cualquier fanatismo nuestra fe y así no ser motivo de burlas para los demás y también poder entrar en diálogo con un mundo que muchas veces se cierra a la fe y se abre solo a los presupuestos de la ciencia. Pues la fe de la Iglesia Católica no se cierra a los presupuestos de la ciencia, sino al contrario, se sirve también de ella para demostrar la validez de su fe, de sus creencias, como lo vamos a ver más adelantito en estos mismos programas sobre los milagros eucarísticos, el análisis científico que hacen, por ejemplo, grandes expertos como el doctor Castañón. Entonces vamos a verlo más adelante. Queridos hermanos, no nos cerremos a la realidad de la presencia de Cristo en las especies eucarísticas. Dios se nos ha dado en las especies del pan y el vino. Con ese alimento que proféticamente decía el Salmo 107, versículo 9, sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Como lo dice también el Salmo 146, versículo de 5 al 7, bienaventurado aquel cuya esperanza está en Yahvé su Dios, que da pan a los hambrientos. Pues Dios quiso saciar esta hambre con un pan real, no solo con un pan espiritual, da pan a los hambrientos. Y ese pan es Cristo que dijo, ego sum panis vitae, yo soy el pan de vida. Vamos a la primera pausa de nuestro programa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos abordando el tema siempre de la Eucaristía, un sacramento en el cual queremos explayarnos bastante, como lo hemos hecho en el bautismo, para poder adquirir la mayor profundidad y conciencia posible sobre este misterio de nuestra fe. Un misterio que nos hace real y presente de manera tangible y física a Dios en el mundo. La Eucaristía no es un símbolo, hemos explicado ya. Es una realidad, es alguien, es Cristo. Pregunta aquí el padre Daniel Gañón en su libro No todo el que dice Señor, Señor, ¿cómo se sentiría si teniendo hambre el papá de un niño le diera una manzana artificial de cera o de madera que simboliza a una fruta? ¿Usted cree que a alguien se le puede saciar el hambre que tiene con un alimento de cera, con un alimento artificial? Usted ha visto, por ejemplo, qué apetecibles se ven a la vista cuando llega a sentarse a un comedor y mira aquella canasta de frutas, pero son frutas de aquellas falsas, que son a veces de poroplajo, a veces son de otro material, de plástico incluso, y se miran apetecibles. Yo le aseguro que si usted agarra una fruta de esa y le pega un mordisco, usted no va a sentir saciada su hambre, más bien va a escupir aquello, porque es falso. Es un símbolo de una fruta, pero no es la fruta real. Jesús quiso saciar el hambre real del hombre, no solo darnos un símbolo. Y es que el poder que tiene la Eucaristía es grande, pero a veces ni nosotros mismos los católicos lo descubrimos. Muchos santos en la historia de la Iglesia
han vivido solo de la Eucaristía. Este es un carisma, se llama inedia, la capacidad de poder vivir sin comer absolutamente nada, solo la Eucaristía, inedia. Tenemos, por ejemplo, la vida de Luisa Picarreta, una mujer muy santa contemporánea del Padre Pío, que también está en vía a los altares, y de la cual el Padre Pío, cuando la gente le va buscando diciéndole que era santo y que buscaba su ayuda, decía el Padre Pío: pero ¿por qué vienen a mí si yo no soy santo? Busquen a Luisa, ella sí es santa. Imagínense, el Padre Pío decía esto de esta mujer. ¿Cuánto sería la santidad de esta cristiana? Luisa Picarreta experimentó en su vida este don y pasó, si no estoy mal, entre 34 o 40 años, no tengo el dato exacto a mano, sin comer nada más que la Eucaristía. Solo la Eucaristía. ¿Se imagina usted? Recibir la Eucaristía, y tenía este alimento que la sostenía. La ciencia nos ha dicho, si usted no come, el mismo cuerpo empieza a devorarse a sí mismo hasta que uno muere por hambre. Muere de hambre. Pero esta mujer pasó añales de su vida, décadas, solo alimentándose de la Eucaristía. Es un pan que verdaderamente alimenta. No es un pan que simboliza un alimento. Es un pan de vida. Y es el pan sobrenatural que nos entrega el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Cristo para ser sustento de nuestras almas y también de nuestro cuerpo. Entonces, ¿se podrá saciar el hambre de un niño con un alimento artificial? No, eso es terrible. Jesús dijo: ¿qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan le va a dar una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, le saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quien se los pida? Dios, que es bueno, nos va a dar lo mejor, lo real, lo que sacia. Mateo 7, 9 al 11. Sin embargo, los hermanos no católicos dicen que Jesús nos da solo un símbolo del pan del cielo. No. Si decimos que tenemos hambre, y si Jesús nos dice: trabajad por la comida que da la vida eterna, la que permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, y el pan que yo os daré es mi carne, Juan 6, 27, 51, ¿nos dará algo artificial acaso que solamente es un símbolo? ¿Como la manzana de cera que solo representa comida verdadera? No. Señor, tenemos hambre de ti. ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, cuánto más vuestro Padre dará cosas buenas? Nos da el pan verdadero. Nos da un alimento real, no un símbolo. Dejémonos de engañar. Dejémonos de engañarnos. Hermano no católico, tal vez tú, como los judíos, piensan que es dura la palabra de Jesús. ¿Quién la podrá entender? Creer en Jesús es un acto de fe y de la voluntad, no de la sabiduría del hombre, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 19. Es un acto de fe. Es un acto de fe. Aquí el padre pone una notita al pie de página. Dice: como otros fundamentalistas, el ya mencionado señor McCarthy termina su folleto, el que habíamos aludido, diciendo: cuán absurdo creer que la hostia consagrada, que sigue igual de apariencia y sabor, es cuerpo de Cristo, dice este hombre protestante. Igual de tontería para él es que Jesús, con su cuerpo presente en la última cena, habla del pan como cuerpo, como si hubiera dos cuerpos. Pero los mismos argumentos se escuchan de un judío. Queridos hermanos, fíjense cuán difícil creer en la encarnación, decían los judíos, que este bebé en pañales en las manos de María, y que más tarde es traicionado, abandonado, negado por sus mismos discípulos, condenado por la autoridad religiosa y luego muere en la cruz, es la segunda persona de la Trinidad. No le creen. Se les hace difícil entender a los judíos cómo puede ser Jesús Dios. Y por eso decían: hay que buscar cómo matarlo, porque este se hace igual a Dios, dicen los evangelios. Así hablaron los sumos sacerdotes, los fariseos. No entendían cómo era posible que al que miraban como hombre fuera Dios,
Lo mismo le pasa a los protestantes. No entienden cómo es posible que esto que ven como pan sea Cristo. No lo creen. ¿Y cómo Jesús hubiera estado presente en la tierra y sin embargo ser miembro de la Trinidad en el cielo? Obviamente no nos basamos solamente en la apariencia y la lógica para entender estos misterios, sino en la fe. Jesús por eso pide fe. Y hay que ver que mucho del pensamiento no católico tiende precisamente a ser de este tipo de pensamiento judaizante. De ahí es donde entendemos y damos tanta razón por qué en las iglesias no católicas a veces vemos decoración alusiva al pueblo de Israel. Y vemos que en estos templos, en los taxis de esta gente, en los carros de esta gente andan la bandera de Israel. Tienen un pensamiento más judío que cristiano. Y se quieren vestir como los judíos. Y se ponen en la cabeza a los kipá judíos. Y suenan en sus templos cuernos judíos. Están judaizados, no cristianizados. Y por eso su pensamiento se ciega y se cierra para no comprender los misterios de la fe cristiana. La fe cristiana cree que Cristo está en el pan. Y entiende que Cristo, siendo Dios, está presente en este pan. Es un milagro de fe. Pero a los hermanos se les hace imposible ver esto. Se les hace imposible. ¿Cómo va a estar Cristo en el pan si Cristo está en el cielo? Es lo mismo que decían los judíos. ¿Cómo va a estar Dios en ese niño si Dios está en el cielo? Y la fe, que hasta ellos mismos lo creen, los hermanos no católicos, nos dice que Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad y que es Dios. Entonces, ¿cómo pueden creer lo que el misterio de la encarnación vela y nos lo descubre a la fe? Y no pueden creer lo que el misterio de la Eucaristía vela y lo descubre a la fe. Por eso les digo que hay muchas posturas que son contradictorias dentro de los hermanos no católicos y chocan sus tipos de pensamiento. Están alejados de la verdad. Si sigues, querido hermano no católico, apartándote de la iglesia que Cristo fundó, sigue el ejemplo de algunos de los discípulos que también se apartaron de Jesús en aquel día que escucharon ese discurso. Juan 6:66. Mejor es seguir a Cristo. Mejor es seguir a Pedro, el líder de los apóstoles y de nosotros, como quiere Jesús. Recuerden que a Pedro le dejó esta misión: apacentar a los corderos y a las ovejas. Juan 21:15-17. Y que Cristo fundó la iglesia sobre Pedro, como nos lo dice el Evangelio de Mateo. Vuelve a la iglesia verdadera, porque Jesús mismo dijo: el que comiere mi carne y bebiere mi sangre tiene vida eterna. Si el maná del Antiguo Testamento, algo milagroso, pero solamente pan, fue llamado trigo de los cielos y pan de los nobles, como dice el Salmo 78, versículo 24 al 25, ¿cuánto más es el pan bajado del cielo? Jesucristo, el Señor, que se nos da en las especies eucarísticas. Dejen de engañarse, hermanos. En resumen, podemos decir que hay un sentido profundamente espiritual en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Jesús es el pan espiritual enviado por el Padre, pero dándonos su carne apunta a su muerte en la cruz. La vida eterna es la fuerza que empuja las palabras de este capítulo. Darnos la vida eterna por medio de la carne del Hijo. Pero la gloria de la cristiandad es que no solamente se presenta simbólicamente, sino físicamente también. Porque somos seres físicos, no solo espirituales, y Dios nos ofrece un alimento no solo espiritual, sino también físico. Dios ofrece esta dimensión a nuestra fe para bendecirnos. Por eso tomamos parte del sacrificio de Cristo, no solamente al creer en Jesús como con nuestra mente, sino también al recibir su cuerpo. Como en un matrimonio cristiano, los dos son una sola carne. El cuerpo de Cristo que se junta al nuestro y el nuestro al de Él. Nos volvemos una sola cosa con Él. Por eso el pan eucarístico es el único alimento que el cristiano toma y no absorbe el cristiano, sino que este alimento lo absorbe a Él. Así es con Cristo y su esposa, la iglesia. Efesios 5, 31, 32. Cristo físicamente entre nosotros y llega a ser uno con nosotros. Puede parecer ridículo, pero como dice San Pablo, Dios utiliza cosas absurdas para que para los gentiles son locuras.
Dios utiliza cosas absurdas que para los gentiles son locuras. 1 Corintios 1:23. Nos vamos a la segunda pausa de nuestro programa. Recuerden que después del bloque doctrinal puede llamarnos para compartir con nosotros su comentario y su opinión al 2714-0660, 2713-9940 y chatearnos en todo momento del programa al 8830-2384. Muchas gracias por continuar con nosotros, donde estamos hablando de esta realidad que no podemos obviar. Cristo presente en el pan y que muchas veces es negado por las doctrinas no católicas. Otro problema se presenta al contemplar el uso del vino, el vino en la Santa Cena. Jesús usó vino y no jugo de uva, porque esta es otra cosa. Recuerden que nuestros hermanos no católicos, al negar la presencia de Cristo, también muchas veces abusan contradiciendo a la Escritura y negando los elementos usados por Él en la Santa Cena, donde instituyó la presencia real de su cuerpo y sangre, alma y divinidad. Y así simbolizan con cualquier cosa la Cena del Señor, con una galleta, con un pedazo de pan Bimbo, con un pedazo de torta. Igual hacen con el vino, ya ni el vino ocupan jugo de uva, juguitos Hi-C. Yo me he encontrado con tantos testimonios, ¿verdad?, al respecto, y eso también, hermanos, es una profunda falta de respeto a los textos bíblicos. Los judíos que celebran la Pascua, la cena de Pascua, y cada año conmemoran ese pesar de Dios, ese paso de Dios por Egipto, donde fueron liberados ellos, lo hacen siempre respetando los mismos elementos descritos en el libro del Éxodo. A ningún judío se le ocurre cambiar alguno de los elementos. No hay pan ácimo, usemos tortilla. No hay lechuga, pues ocupemos otra cosa, repollo. No. Si ahí dice pan ácimo va a ver usted en la mesa de un judío. Y usted, querido hermano, dice pan ácimo y usted pone galletas. Galletitas saladitas, galletitas de las que más le guste. Tipo, yo no sé. Dentro de pronto van a poner hasta la de chocolate. Y no me extrañaría. Entonces, aquí hay otro problema, porque no utilizan el vino. Porque en este pensamiento fanático han caído en el error de pensar de que todo lo que es vino o bebida alcohólica es malo. En la Escritura en ningún lugar prohíbe Dios el uso de bebidas alcohólicas. Lo que el Señor siempre a través de los profetas y del apóstol Pablo, por ejemplo, ya hablando de textos más recientes en el Nuevo Testamento, lo que el Señor invita es a evitar la borrachera. Porque la borrachera es una forma del pecado de gula. Gula es esa excesividad que a veces nosotros tendemos a cometer en nuestra alimentación. Comer es bueno, pero quien come de gula es un comilón. Un comilón. Beber es bueno y hasta saludable. Una copita de vino tinto al día es saludable para evitar problemas del corazón. Dicen incluso que para evitar el cáncer. Es saludable. Pero el que bebe de más es un borracho. La iglesia jamás ha dicho que no. Nunca la iglesia ha dejado de condenar el uso excesivo de las bebidas alcohólicas. Pero no ha caído en el extremo fanático de decir que todo vino es malo, que toda bebida alcohólica es mala. No. Incluso la cerveza misma fue desarrollada por los monjes alemanes, los monjes de la Iglesia Católica, para ayudar a combatir la famosa peste en Europa. No recuerdo si fue la peste negra, porque las aguas estaban contaminadas y se ofreció un tipo de bebida que era saludable y que era rehidratante y que también proporcionaba nutrientes al cuerpo, la cerveza. Imagínense ustedes, tiene un fin muy distinto al que ahora se le da muchas veces, que caemos en la inmadurez, porque el que se emborracha es inmaduro, de tomar y de tomar hasta embriagarse. Entonces muchas veces en esta actitud fanática de nuestros hermanos no católicos, incluso llegan a evitar el vino en la celebración de su simbólica Santa Cena, porque dicen que no, que Jesús lo que ocupó fue juguito de uva. Yo en ningún texto bíblico he leído que Jesús haya usado juguito de uva. Dice la Escritura, vino. Muchos hermanos tratan de convencernos de que Jesús tomó un tipo de vino sin alcohol llamado mosto. Esto porque condenan todo uso de licor y hasta acusan a los católicos de ser borrachos. Pero veamos qué dice la palabra de Dios. La promesa de Dios incluía una tierra con vino.
Recuerden lo que dice el profeta Joel en el capítulo 2. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. De vino y aceite. La tierra prometida. Y Yahvé de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, banquete de vino refinado. Isaías 25, capítulo 6, que se puede confrontar también con Nehemías 8:10. Muchas veces nos habla la escritura del banquete del Señor y nos habla en este banquete de vino. De vino. Dios sabe distinguir entre el bien y el mal, entre el buen uso y el mal uso del vino, y aprueba el buen uso de este. Además, si fuera solamente jugo de uva, ¿cómo Isaías podría hablar de vinos refinados, o en otras traducciones, vinos exquisitos? También el apóstol Pablo habla de usar vino, incluso para enfermedades, un buen uso de esta bebida. En la primera carta a Timoteo, capítulo 5, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Recomendación del apóstol Pablo. Entonces, estos hermanos no católicos, por el fanatismo, llegan a negar hasta las enseñanzas apostólicas o las recomendaciones sanas que hacen los apóstoles. Cuidado, hermano no católico, deja de asistir a esos templos donde te engañan con discursos emocionalistas que lo único que tienden es a desarrollar en ti un pensamiento fanático y no racional. Si Jesús no hubiera querido que tomásemos vino, ¿por qué entonces cambiar el agua en vino en la boda de Caná? ¿Se acuerdan ustedes en el Evangelio de Juan, capítulo 2? Un evangelio rico en simbolismo, ciertamente, que nos hace ver el paso de la antigua alianza a la nueva alianza. La alianza en el Antiguo Testamento era prefigurada también con el matrimonio, y se hablaba que en los tiempos del Mesías también esta alianza mesiánica sería como una boda. Jesús precisamente ocupa una boda para autorrevelarse. Por eso en el Evangelio de Juan capítulo 2 no vemos la centralidad en el matrimonio. No sabemos ni quiénes son los esposos, sino en Jesús, que actúa en favor del pueblo. Hay un desposorio entre Jesús, que se autorrevela como Dios, y el pueblo creyente, los discípulos que empezaron a creer en él, como la iglesia que se desposa con el Señor. Se desposa. Hay una alianza de fe hecha con algo nuevo. El agua en las tinajas de piedra representa precisamente la ley escrita en tablas de piedra. El Antiguo Testamento. Ahora Jesús hace una nueva alianza, que ya no es agua, que ya no es un símbolo, ahora es algo mejor, el vino que representa a su sangre. Todos los biblistas apuntan que hay una estrecha relación entre el Evangelio de Juan capítulo 2, esta boda, con el sacrificio de Cristo, con la última cena y el sacrificio de Cristo en la cruz. Sangre, vino nuevo, las bodas del Cordero se nos dan también en la cruz. Adán se desposa con Eva, brota la sangre que estaba contenida en este vino de la institución de la Santa Cena. Este texto pues es ricamente simbólico y teológico, un verdadero signo joánico. Y en este signo vemos la multiplicación de 600 litros de agua convertidos en 600 litros de vino. En las bodas judías la fiesta duraba por lo menos una semana, como lo vemos en el libro de Jueces capítulo 14, versículo 10 al 12. Y Jesús duplicó la cantidad de vino. Duplicó la cantidad de vino. No es correcto decir que este vino no tenía alcohol. Se usa aquí la misma palabra griega, oinos, que Pablo utiliza para decir que no se debe uno emborrachar. Es decir, un vino con licor. También la utilizó para condenar a los corintios por embriagarse en la cena del Señor. ¿Por qué? Porque en la cena del Señor se servía el vino. Y algunos abusaban, en vez de tomarse la copita de vino, quién sabe cuánto tomarían. Y San Pablo reprende a esta comunidad. Pero tomar con moderación no es malo. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, les pregunta San Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 20 al 22. Quiere decir que este vino tiene alcohol. Tiene alcohol. Si no, ¿por qué prohibir embriagarse si es solamente jugo de uva? ¿Por qué? En Juan 2, 7 al 10, la palabra vino es la misma palabra griega que usa Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 8 y capítulo 5, versículo 23.
¿Y dónde más miramos la clave para entender que este vino no era solo un juguito de uva? En la reacción del mayordomo. El mayordomo en la boda dijo que este vino era el de mejor calidad. Dice, todo el mundo sirve el vino bueno al principio y el malo al final, pero tú has guardado el mejor vino para el final. El mejor vino, un vino alcoholizado, si no, no hubiera dicho mejor vino. Hubiera hecho un buen jugo de uva para el final, hubiera dicho. No. Entonces, hermanos, que no me los estén engañando con estas palabras artificiosas que lo que buscan es alejarte de la verdadera doctrina del Señor. El teólogo biblista de la Asamblea de Dios, Stanley Horton, dice: el mosto es vino nuevo, no es jugo de uvas, sino una palabra que significa un vino especialmente intoxicante, el que se hace a partir de la uva dulce. El mismo teólogo protestante nos está dando la razón a nosotros los católicos, que aunque ellos quieran, las sectas como están tan divididas, ni entre ellos mismos se conocen y todos se contradicen, aunque ellos quieran decir que era mosto, el mosto sí, tiene su grado de alcohol, tiene su grado de alcohol. Estas palabras las dice él en su libro, El Espíritu Santo revelado en la Biblia, ¿verdad? El Espíritu Santo revelado en la Biblia. Jesús, queridos hermanos, no se emborrachó, pero sí tomó vino. Los fariseos lo criticaron por no ayunar, hasta le llamaron comilón y borracho. En Mateo 11, 19. Imagínense, a Jesús le acusaban de comilón y borracho. Y si le decían borracho, ¿por qué era? No era porque literalmente se emborrachara, sino porque tomaba vino. Pero como yo les digo a veces a los jóvenes, en la Biblia se nos habla de que Jesús tomaba, pero jamás se nos dice en la Biblia que a Jesús lo anduvo recogiendo Pedro en una esquina. No. Nunca dice que Santiago y Juan anduvieron levantando al maestro que estaba caído ahí en una cuneta por borracho. Jamás. Jesús tomó vino en los banquetes, pero nunca llegó a la embriaguez. Entonces, hermanos, no seamos tan fanáticos, como dice un dicho católico, más papistas que el Papa, queriendo prohibir a la gente tomar el vino. Y decir que es mejor con juguito de uvas para evitar alcoholizarnos. No. El problema está en la persona que no tiene la madurez para controlarse. No hubieran criticado a Jesús por tomar vino si nunca lo hubiese bebido, pero lo criticaron, entonces lo bebió. Vemos el contraste con Juan. Hicieron el contraste con Juan el Bautista y decían, vino Juan, que no comía ni bebía, como hacen los evangélicos, los protestantes o los sectarios, y dicen que tenía un demonio. Ahora viene el Hijo del Hombre, son palabras que utiliza el mismo Cristo, que come y bebe, y dicen, he aquí un comilón y un borracho. Mateo 11, 18 y 19. Fíjense la actitud que denuncia Jesucristo de los fariseos. La misma actitud que tienen los protestantes. La misma actitud que tienen los protestantes. Vamos a la tercera pausa de nuestro programa y luego regresamos para continuar desarrollando más este hermoso tema. Gracias por continuar con nosotros. Estamos llegando al último bloque de la sección doctrinal para luego dar lugar a las llamadas en la sección Conversando con la Gente. Recuerden nuestros números 2714-0660 y nuestro otro número en cabina 2713-9940. Pueden enviarnos su WhatsApp desde ya al 8830-2384 o dejarnos su comentario acá a través del Facebook Live, ¿verdad? El vino no es un problema, queridos hermanos. El uso del vino está constatado en las Sagradas Escrituras siempre con buen fin y como un rico simbolismo del banquete de la nueva alianza, el banquete de bodas entre Dios y el pueblo, signo de la alianza divina. Y nosotros debemos hacer buen uso de él. Es claro que la Biblia condena la borrachera, esto lo sabemos. Gálatas 5:21, Efesios 5:18, no habla nada de borrachera, de comilona, de excesos. El pecado de la gula es el que está detrás y el pecado de la gula es un pecado capital. Y si no te controlas con la gula, fácil cae en la lujuria. Gula, lujuria y soberbia van muy de la mano, están muy hermanados. Entonces, si usted cae mucho en la lujuria, cuide su gula. Fíjese cómo está. Tal vez está cayendo mucho en el pecado de la gula. Y tal vez eso le está llevando a ser muy soberbio. Como no tiene freno en sus pasiones, usted se cree la mamacita de Tarzán. Ha perdido la humildad. Entonces todo va relacionado, todo va relacionado. Sabemos con claridad la prohibición bíblica de la borrachera, pero dice también otras cosas sobre el uso del vino también.
En el Salmo 10, versículo 15 leemos que Dios hace producir el vino que alegra el corazón del hombre. El vino también es un don de Dios para alegrar el corazón del hombre, sobre todo para los tiempos de tribulación. Una copita de vino a uno lo calma, y sobre todo si es con sus amigos, para una buena conversación. El tomar vino no es igual que el emborracharse. Es la cantidad excesiva lo que es malo. Recuerden otro dicho famoso: todo en exceso hace daño. Todo en exceso hace daño. Dormir en exceso es malo. Es malo. Hacer ejercicio excesivamente es contraproducente. Todo en exceso es dañino. Es la cantidad el problema. Decía San Pablo a Timoteo, en la primera carta de Timoteo 3:8, los diáconos no deben tomar demasiado vino. No está diciendo que no deben tomar totalmente vino. No es una prohibición. Taxativamente dice no tomen vino. No. Los diáconos no deben tomar demasiado vino. No dados a mucho vino. Eso es lo que dice Pablo. Eso es lo que tenemos que fijarnos. No tratar de distorsionar las escrituras para que caigan en nuestro pensamiento fanático puritanista, que a veces tenemos, todo puritano. No hacer esto, no hacer lo otro, que esto es pecado, que esto es mal. Hermanos, no exageremos. No seamos más papistas que el Papa, ni más Dios que Dios. La Iglesia Católica está contra la borrachera. A mí me da risa cuando los hermanos católicos dicen, es que los católicos son borrachos. Cuando yo era católico era borracho. No, hermano. Primer error, falacia de la falsa generalización. Porque usted mira un borracho o un católico borracho, no puede decir que todos los católicos son borrachos. ¿Usted conoce a los 1.300 millones de católicos que existen en el mundo? No. Usted no puede decir que todos son borrachos. Segundo, ore por ese hermano en vez de criticarlo. Ore por él. Ayúdele a salir de la borrachera, hable con él. Pero no puede decir que sea la fe la culpable de su borrachera. Porque este es el error del demonio. Lo que hace el demonio, cómo es astuto. Y mete a la fe con un problema de adicción al alcoholismo para engañar. Y dice, porque es católico es borracho. Así fuera evangélico como nosotros no tomara. Hermano, me va a disculpar, pero yo con mis ojos he visto y tengo amigos que son no católicos y buenos a la botella. Toman y bastante. Protestantes que en su borrachera hasta golpean a sus mujeres. El problema no está en la fe, no es un problema de fe, no es porque sea católico, porque sea evangélico que voy a ser o no borracho. Eso es cuestión de madurez, de formación humana. Es algo donde nosotros tenemos que entender que el problema no está en la fe, sino en la persona creyente, que no hace suya la fe que profesa. Ese es el problema. Por eso la misma iglesia, en la misma iglesia católica, en el seno de la iglesia, católicos fueron los que fundaron este movimiento AA, Alcohólicos Anónimos, que ha ayudado a recuperarse a muchas personas de esta adicción al alcohol. No sé si usted sabía ese dato. Es bueno que lo sepamos. La iglesia está en contra de la borrachera. La iglesia católica está en contra de eso, pero no contra la persona. Su sabiduría y su madurez le permite a la iglesia distinguir entre el buen uso y el mal uso del alcohol. La Biblia dice que juzgar y criticar al borracho es peor que la borrachera misma. Es peor que la borrachera misma. Al citar Gálatas 5, 20, 21, para criticar a los católicos que se emborrachan, los hermanos olvidan que Pablo también condenó a la vez el sectarismo y las divisiones. Esto no les gusta. A ellos solo usan la palabra lo que les interesa de la palabra. No sean borrachos. Pero Pablo también criticó en Gálatas. Cuidado, que aunque viniera un ángel del cielo a predicarles un evangelio que no fuera este que le predicaba, aunque viniera yo mismo a predicarle otro evangelio, anatema sit, maldito sea, dice San Pablo en la Escritura. Eso no les cae a ellos. Eso no les cae. Y se han dividido de la iglesia, han seguido otro evangelio, no el de Cristo. Un evangelio malinterpretado, que les ha llevado incluso a privarse de este sagrado alimento que da la vida eterna. Venid, comed mi pan y bebed mi vino, dice el Señor, Proverbios 9:5. Y puse delante de ellos la comida, Oseas 11:4. El banquete, el alimento que Dios nos ofrece, es comida de vida. Los testigos de Jehová celebran su cena solamente una vez al año. Los presbiterianos 4 veces al año, los bautistas en general cada mes. Pero la iglesia católica sigue siempre
lo que desde sus inicios ha hecho y como lo demuestra la Biblia con los primeros cristianos. Celebra la fracción del pan cada semana, Hechos 27, el primer día de la semana, día domingo, primer día de la semana, no sábado. Los cristianos no somos sabatistas, los judíos son sabatistas. Yo no soy judío, soy cristiano, gracias a Dios. No puedo ser yo sabatista. No pierdas ninguna otra semana, hermano no católico, sin poder comer el pan de vida que desde el primer siglo comen los cristianos. Vuelve a casa, conoce la fe y come el alimento de vida. Ahora sabemos que esta manera de entender el dogma católico es incorrecto. Cuando los hermanos piensan que es el sacerdote, por ejemplo, el que hace presente a Cristo. No, el sacerdote es administrador de un poder, pero quien obra es el Espíritu Santo. Por eso dice la Eucaristía: envía, Señor, tu Espíritu sobre este pan y de este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Cristo. El sacerdote únicamente es un instrumento de Dios, que por la palabra y por el poder que ha recibido de Cristo invoca al Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo quien con su poder divino transubstancia aquel pan, aquel vino, en cuerpo y sangre del Divino Maestro. No es el sacerdote el que hace el milagro, es el Espíritu Santo mismo por medio del sacerdote. No es que creamos porque entendamos cómo es que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Nuestra fe en la presencia de Cristo no es por el entendimiento, es por fe. Es por fe. Pero el entendimiento ayuda a corroborar lo que creemos. Creemos porque Jesús lo dijo y Él tiene palabras de vida eterna. Y este es el testimonio que da la iglesia primitiva sobre la verdadera presencia de Cristo. Basta leer, por ejemplo, las cartas de Ignacio de Antioquía, la carta a los romanos, la carta a los esmirniotas, donde habla sobre este sacramento. También vemos la carta a los efesios, donde se reúnen con mucha frecuencia para celebrar la Eucaristía. La carta a los romanos: el pan es la carne de Jesucristo, el vino es la sangre, dice San Ignacio. La carta a los filadelfios: el pan es carne y el vino es sangre. La carta a los esmirniotas 7:1 dice: algunos malos se apartan de la iglesia por no confesar que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, la misma que padeció por nuestros pecados. Estamos hablando de un santo del segundo siglo, un santo que conoció también a San Juan Apóstol, año 110, imagínense. La Didaché dice: las oraciones del ofertorio de la misa vienen de este capítulo, ahí en la Didaché 9, en la Didaché versículo 9, la misa es un sacrificio puro. Este es el sacrificio del que dijo el Señor: en todo lugar y en todo tiempo se me ofrece un sacrificio puro, porque yo soy Rey grande. San Justino Mártir también, del año 151, en la primera apología, defiende y describe la misa católica que celebraba en aquel tiempo, y que si la leemos nosotros es la misma misa que celebramos hoy todavía, 2000 años, donde se creía que se alimentaba el pueblo con el cuerpo y la sangre del Señor. Porque recibimos de los apóstoles que Jesús dijo: este es mi cuerpo, y se los dio. Esto lo dice San Justino defendiendo la fe ante el emperador Antonino. Irineo, en su libro Contra las herejías, también un santo del siglo II: el vino y el pan, al recibir las palabras de la consagración, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y así tenemos varios testimonios: Clemente de Alejandría en el Pedagogo, Tertuliano, la resurrección de los muertos, Hipólito, fragmento del comentario sobre los proverbios, Eusebio, pruebas del evangelio, Orígenes, homilía sobre los números, Tertuliano, sobre la oración, la resurrección del cuerpo y la corona, Cipriano, epístola a los que dejaron de asistir. El concilio de Nicea en el año 325, en el canon 18, también nos recuerda esto y habla de la fe de la iglesia en la presencia de Cristo. San Cirilo de Jerusalén, en las lecturas catequéticas, también habla sobre esto mismo. Nosotros tenemos que tener fe en lo que la iglesia ha creído desde el principio. Pues les invito, hermanos, a que sigan pendientes de este programa, donde vamos a seguir desarrollando este tema del sacrificio. Vamos a hablar también de la categoría sacrificio, para que no nos perdamos esta información. Recuerden que todos los sábados a las 7 de la mañana el reprise de nuestro programa, siempre por los 105.3, Radio Católica El Esplendor de la Verdad. Los domingos a las 8 de la mañana por Televisión Radio 94.9. También montamos todos nuestros programas en las plataformas digitales que tenemos disponibles. En YouTube, nuestro canal Creo Señor Yo Creo.
y en Facebook nuestra página con el mismo nombre, para que usted tome ahí los links, los comparta con sus familiares, instruya sus grupos de oración, sus grupos catequísticos, etcétera. Y recuerden que también tenemos nuestro programa espiritual Reconstruye TV, que pueden encontrar en YouTube, y también nuestra página de Facebook con el mismo nombre, Reconstruye TV. Vamos a irnos pues a la pausa final de este bloque doctrinal para entrar luego de la pausa al Hablando con la Gente. Espero sus llamadas, repique el teléfono, ese momento para usted, para que usted comente, para que usted pregunte. 2714-0660, 2713-9940. Mensaje de texto al 8830-2384. Vamos a la pausa y volvemos. Muchas gracias por haberse quedado con nosotros hasta este bloque del programa. Recuerden nuestros números en cabina, los repito lentamente para que el que nos escuche pueda llamarnos. 2714-0660, 2713-9940, 8830-2384. Puede darnos sus comentarios sobre la Eucaristía, sobre esto que estamos diciendo, sobre el vino, el uso correcto o indebido, sobre el alcohol, la borrachera, todo esto que hemos hablado. También puede comentarnos a través del WhatsApp, ¿verdad? Aquí ya tenemos algunos de ellos. Comentario, aquí tenemos un hermano, no nos ha dicho su nombre, ¿verdad? Pero aquí tenemos otro, dice Ileana Ramírez. Buen tema, me ha gustado y he salido de muchas dudas. Bendiciones. Gracias, estimada hermana Ileana, Dios la bendiga. Gracias por estar en sintonía. Esperamos que siga aclarándose cualquier otra duda que usted tenga, ¿verdad? Porque este es el fin del programa, la formación. Saludamos también aquí al centro de salud, creo que es San Antonio, o sea, ¿verdad? Ahí donde atienden a las personas necesitadas. Pues un saludo a nuestra hermana Johanna, que siempre se nos reporta, siempre fiel oyente, a su familia, a Joe también un saludo. También tenemos otro comentario por acá, dice: gracias Walter por tu programa evangelizador, saludos desde Santa Rosa, Violeta Vega. Gracias hermana. También aquí tenemos, ahora se está reportando mi abuelita, imagínense, mi abuelita está pendiente del programa allá en Managua y dice: Dios siempre contigo y con tu espíritu te acompañe, te dé cada vez más sabiduría e inteligencia, así sea, amén. Bueno, muchísimas gracias abuelita, mi abuelita Juana Hermelinda Oporta Centeno, que fue maestra durante 40 años, ahí la felicitamos el día de San Pedro y San Pablo, que es el día del maestro acá en Nicaragua, ¿verdad? Entonces, saludos a los que nos están sintonizando. Puede llamarnos, ahorita es para que usted hable, ¿verdad? Yo escucho el comentario, comento algo respecto a lo que usted comente y todo es comentar, ¿verdad? Así que puede llamarnos 2714-0660, 2713-9940. No tenga pena que yo aquí no le voy a hacer examen, no le voy a preguntar a usted nada, es usted el que va a hablar y yo voy a contestar. Es usted el que puede preguntar. Así que llámenos en cualquier momento y también repórtenos a través del Facebook, ¿verdad? El que quiere escribirnos ahí a través del Facebook, pues con gusto también le saludamos. Tenemos conectada a nuestra hermana Gloria. Glorita, saludos para ti. También nuestro hermano Yadiel Antonio. Un saludo para ti, hermano Yadiel, Dios te bendiga. Y nuestro hermano Marco Antonio también, que se han reportado. Un saludo para ustedes, pues, que nos están sintonizando. Y gracias a los que han compartido el video. ¿Qué opinan ustedes sobre el uso del vino? Hablen, porque a veces oímos a los hermanos separados decir: es que los padres son borrachos, se tiran semejante copa de vino. Yo les digo, hermano, eso no me hace notar a mí que usted no va a misa. Usted no va a misa, nunca ha ido a una misa, porque si usted se fija en la procesión de las ofrendas, por lo general los fieles ayudan en la procesión y llevan las vinajeras. Las vinajeras son estos dos recipientes que hay de distintos tipos de material, la hechura de ellos, por lo general son de cristal, y ahí va el agua y el vino que se utiliza para la misa. Y podemos observar a veces en las vinajeras que con costo van 2 dedos de vino. 2 dedos de vino. Yo no conozco a ningún sacerdote que se emborrache con 2 dedos de vino, ¿verdad? Y todavía a ese vino se le mezcla agua, como un símbolo de la unión de las dos naturalezas en Cristo, la naturaleza divina y la naturaleza humana, y de nuestra participación, ¿verdad?, como naturaleza humana en el misterio redentor de Cristo, porque fuimos redimidos en nuestra carne, con nuestra naturaleza.
Ahí están las oraciones secretas que se le llaman, que son las oraciones que dicen voz baja el sacerdote, y dicen eso. Voy a ver si la próxima vez puedo traer un misal para que leamos esas oraciones que el sacerdote dice y las conozcamos como fieles católicos. Pero es vino mezclado con agua todavía. Y entonces acusan, a veces los hermanos se paran, es que el padre se toma semejante copa y solo él se la bebe. No, en muchas misas se da por instinción también la comunión bajo las dos especies, como se dice. Y participan los fieles con ese poquito de vino. Entonces no hay que exagerar. Que el padre celebra 10 misas en el día. No, no creo 10 misas en el día, ¿verdad? No da chance para 10 misas en el día. Y si la celebrara aún así, hay un espacio entre trago y trago, pongámosle, que no va a hacer que el padre se emborrache. No va a hacer que el padre se emborrache. Entonces no exageremos, queridos hermanos, las cosas. Esto es un recurso muy bajo que se utiliza para atacar a la persona cuando no tenemos argumentos lógicos y suficientes para poder demostrar nuestra opinión. Entonces, ¿qué hacemos? Atacamos a la persona. Un recurso ad hominem, ¿verdad? Atacamos al individuo, a la persona. Es una falacia para querer desacreditar su postura, la postura de la Iglesia Católica del uso del vino. Entonces, si alguno quiere comentar al respecto, pues compártanos su opinión. Aquí se nos reporta nuestro hermano Denis Umaña, ¿verdad? De Paso Ancho. Denis Umaña, y nos dice: hola, buenos días hermanos, estoy en sintonía del programa, muy buen tema, así me sirve mucho para aumentar mi fe. Gracias, querido hermano, por reportarte, y claro que sí, estamos sirviendo para ese propósito, ¿verdad? Conocer mejor la fe. Nadie ama lo que no conoce, eso decimos en el lema de nuestro programa. Por eso es importante conocer para amar, conocer para amar. Quien desconoce las Escrituras desconoce a Cristo, decía San Jerónimo. Pero todos nuestros textos son apologéticos y basados en la Escritura para que conozcamos más la verdadera palabra del Señor. No aquella palabra tergiversada, aquella palabra que muchas veces nos la presentan para dañarnos y contaminar nuestra fe, como lo hacen a veces los hermanos separados, que lamentablemente ellos son víctimas de personas maliciosas que se hacen pasar por pastores y los enredan, y después ellos creen estar cumpliendo la labor de Dios, llevando esta palabra a otras personas, pero es una palabra ya viciada, Recuerde aquel ejemplo que yo pongo: si a usted yo le ofrezco una tacita de leche, usted se la bebe, pero si esa tacita de leche lleva una sola gotita de veneno, ya es imbebible, es dañina. Y muchas veces esto pasa. Tenemos una llamada. Aló, sí, buenos días. Aló, buenos días. Sí, con quien tenemos el gusto. ¿De dónde se nos reporta? Sí, Cenelia Rodríguez. Cenelia. Sí. Hermana Cenelia Rodríguez, ¿de dónde nos llama? Estoy llamando de mi centro de trabajo, pero yo vivo en el Jaime Úbeda. Ah, bueno, en el Jaime Úbeda. Sí. Muy bien, ¿y dónde está laborando, hermana? Yo trabajo en una fábrica de puro. Ah, excelente, en una fábrica, qué bueno. Me alegro que los hermanos de la fábrica estén en sintonía. Ojalá otros hermanos, compañeros de usted también puedan escuchar el programa. Le escuchamos entonces, ¿qué nos quiere decir? Primero, para felicitarlo por el programa, excelente. Muchísimas gracias. Tal vez hable un poquito más fuerte para que podamos escucharle bien, por favor. Voy a hablar un poquito más fuerte. Y me gusta el programa, todos los lunes lo escucho. Con respecto a la Eucaristía, yo como católica, yo me siento pero tan orgullosa, pero tan contenta de saber de que soy parte de esta gran iglesia, que es la iglesia de Jesucristo. Y a veces me da pesar de los hermanos, aún de la iglesia católica, que no vivimos esta riqueza. Así es. No vivimos esta riqueza donde se nos da el cuerpo y la sangre de Cristo. Y que es algo que nos llena, que nos alimenta, para mí es algo tan maravilloso la Eucaristía, la liturgia de la palabra y vivir la plenitud. Hay momentos que yo en la Eucaristía no me quiero oír. Así es, se siente algo tan lindo en el corazón, como que nos atrapara, nos hipnotizara, nos dejara ahí sin querer levantarnos de la banca. Así es. Por ejemplo, ayer yo me tiré 2 banquetes que, por favor. Entonces hay gente que, no voy porque no tengo tiempo. Y si nos tocara morirnos, le va a decir el Señor, no me lleves porque no tengo tiempo. Sí. Entonces yo me siento tan contenta, yo quisiera que todos los católicos tuviéramos eso. Si nosotros viviéramos a plenitud del regalo de la Eucaristía, como es, yo le aseguro que bastaría la vivencia de la Eucaristía para hacer un testimonio impactante que convirtiera a todos los que estuvieran a nuestro alrededor. Se lo puedo asegurar. Exactamente, así es. ¿Sabe qué le dijo el Papa Benedicto XVI
a los obispos de América Latina cuando le presentaron aquel interrogante: Santo Padre, ¿cómo hacemos para detener el avance de las sectas en América? Y les respondió el Papa Benedicto: celebren bien la Eucaristía. Exacto. Imagínense, celebren bien. Si la misa se celebrara bien, a como debe, sin tanto alboroto, que a veces le queremos meter tantas cosas a la misa que están fuera de lugar, y si los católicos participaran bien de la misa, ese testimonio sería tremendo, tremendo por sí solo. Así, y lastimosamente muchos hermanos que son católicos no le damos ese lugar a la Eucaristía y por eso se han ido a la secta. Sí, así pasa. Pues le agradezco, hermana, su llamada, su comentario. Gracias por su opinión y pues un saludo especial a todos los hermanos que laboran con usted. Ahí hasta la fábrica, no sé en qué fábrica es, ¿verdad? Pero Es fábrica Naxa. la Naxa. Bueno, pues un saludo a todos los hermanos de la Naxa y gracias por estar en su sintonía. Esperamos que sean fieles oyentes para que vayan aprendiendo cada vez más y creciendo en el conocimiento de Dios. A mis hermanos catecúmenos. Muchísimas gracias. Pues saludos a los hermanos también neocatecúmenos de acá de Estelí, ¿verdad? Esta comunidad del camino neocatecumenal. Muy bien. Pues así como nuestro hermano nos ha llamado, esperamos la llamada de todos ustedes también, ¿verdad? Es importante reportarse, ¿verdad? Es importante reportarse para que ustedes pues entablen contacto con nosotros los conozcamos. Qué bonito oír que hay gente incluso en su lugar de trabajo pues escuchándonos. Así es, hermanos, no se dejen confundir, que no le ofrezcan este vaso de leche los hermanos separados, que ella trae gotitas de veneno. Basta una gotita de veneno para poderle hacer daño, para poderlo matar. Una doctrina distorsionada no es saludable espiritualmente hablando. Te lleva a alejarte verdaderamente de Dios y a evitar encontrar el verdadero fin, que es la unión total con Él. Entonces, hermanos, gracias a los que se nos han reportado a través del WhatsApp de la radio, 8830-2384, y gracias a los que nos han llamado en cabina. Gracias también a todos ustedes que nos estuvieron sintonizando a través del Facebook Live, ahí en nuestra cuenta personal, Seminarista Walter Fajardo, o en nuestra página de Facebook, Creo, Señor, Yo Creo, donde se han transmitido en directo estos programas, ¿verdad? Mucha gente está pendiente del mundial a veces y ahí eso como que les quita un poco la atención de otras cosas que también son importantes. Gracias a Dios el mundial terminaba antes de empezar el programa, porque si no, hay muchos se quedaban viendo el mundial y el programa no le toman interés. Yo digo, como muchas veces ponemos en segundo plano lo que debería ocupar el primer lugar en nuestra vida, las cosas espirituales. Y por eso es que después vienen los grandes males en el mundo. Bueno, el tiempo se nos ha agotado. Agradecemos a todos su fiel sintonía. Será hasta una próxima emisión en esta su radio católica, El Esplendor de la Verdad 105.3. Estuvo con ustedes su servidor en Cristo, el seminarista Walter Fajardo, y en controles nuestro hermano Luis Montenegro. Que el Señor me les conceda una bendecida semana y será hasta el próximo lunes, Dios primero. Gracias. Creer es amar. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad hemos presentado Creo, Señor, yo creo. Donde juntos profundizamos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Acompáñanos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana.